Chicos, buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno chicos, les voy a hacer este video porque hay algunos estudiantes que aún tienen algunas dudas o inquietudes para poder desarrollar este taller. Entonces voy a hacer algunos ejercicios de los que están acá porque veo que de pronto el archivo Excel no se podía ver en la grabación, pero entonces para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer la contabilización de estos ejercicios. Entonces vamos a empezar para ustedes poder identificar, para empezar a contabilizar estas operaciones, ¿qué les doy como consejo? Ustedes van a hacer unos ejercicios de retención en la fuente para comprador o vendedor, o sea, compras o ventas que quien realice la empresa Ferretería Lola LTDA. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que ponerse en el papel de que ustedes son la empresa Ferretería Lola LTDA y que ustedes van a registrar las compras y las ventas que hace la Ferretería Lola LTDA. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ustedes se dan cuenta que ustedes, la empresa Ferretería Lola LTDA, ustedes son responsables de IVA. Son régimen común con sede en el municipio de Chía y su actividad mercantil es la venta de productos de ferretería. ¿Listo? Entonces, una vez identificado esto, quiere decir que ustedes, cuando vendan productos, mercancías o servicios, cuando la empresa Ferretería Lola de TDA venda productos, bienes o servicios, los va a facturar con IVA. Si la empresa Ferretería Lola LTDA le compra a una persona que no es responsable de IVA, cuando yo compro, ese señor Alexander Gutiérrez me está vendiendo mercancía no grabada con IVA, porque él no es responsable de IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, la Ferretería Lola TDA, al momento de hacer el registro de contabilidad, yo no voy a llamar la cuenta 2408 de IVA descontable en compra. ¿Por qué no lo voy a llamar? Porque Alexander no me está cobrando IVA porque él no es responsable de IVA. Muy diferente en el segundo punto, cuando dice que la ferretería Lola LTDA le compra a una ferretería nacional SAS que sí es responsable de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo registre, ¿sí? Cuando yo registre ese asiento contable de esta compra de mercancía, ahí sí voy a llamar la cuenta 2408, porque al que le compré es responsable de IVA. Quiere decir que Ferretería Nacional SAS me vendió a mí, a la Ferretería Lola, mercancía con IVA. Y como yo la compré, voy a contabilizar esa compra con IVA. Tengo que llamar la cuenta 2408. Entonces vamos a ver el primer punto. La empresa Ferretería Lola LTA compra mercancía para la venta. Entonces vamos a hacer el primer punto. Aquí está. Entonces, ¿qué dice el primer punto? La empresa Ferretería Lola LTDA compra mercancía para la venta por valor de 2.500.000 al señor Alexander Gutiérrez, no responsable de IVA. Entonces, ¿cómo voy a contabilizar yo? Llamo la cuenta, detalle, débito, crédito. Listo. Vamos a ampliar acá. Entonces, vamos a empezar a identificar cuál es la primera cuenta que yo voy a llamar la compra. Compra porque compro mercancía. Eso va para mis inventarios en la cuenta 143501. Mercancía no fabricada por la empresa. ¿Por qué mercancía no fabricada por la empresa? Porque yo estoy comprando puntillas, martillos, destornilladores que yo no los estoy fabricando, que los estoy comprando a un proveedor, ¿sí? Para venderlos. O sea, yo compro y vendo, compro para vender, ¿sí? Entonces llamo la cuenta de inventarios. Es de naturaleza débito esta cuenta. La cuenta 1 es de naturaleza débito. Registro los 2.500.000. ¿Por qué registro 2.500.000?
¿Por qué lo registro? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que esta mercancía no está grabada con IVA. ¿Por qué no está grabada con IVA, profesor? Porque le compramos a un no responsable de IVA. Si le estuviéramos vendiendo a un no responsable de IVA, sí llamo la cuenta de IVA, porque yo, la Ferretería Lola LTDA, soy responsable de IVA. Pero si lo estoy comprando a un no responsable de IVA, no tengo que llamar la cuenta de IVA. ¿Y quiere decir esto? Que el registro de esta operación, ¿sí?, iría a la cuenta inventarios por los mismos 2.500.000 pesos. Ahora, ¿qué hago? Resulta que cuando yo compro mercancía, debo aplicar una retención en la fuente, ¿sí? Entonces, busco la tabla de retención de la fuente del año 2023. Aquí, ¿qué dice? Yo estoy comprando mercancía, compra general de mercancía. ¿Qué dice acá? Compras generales. Entonces, el señor Alexander, ¿qué es? No responsable. Quiere decir que yo lo voy a utilizar como no declarante. Si él fuera responsable de IVA, le coloco como declarante. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar esta tarifa de retención. Pero si yo voy a aplicar retención, debo cumplir con que esta base mínima se cumpla en el valor al que lo voy a aplicar retención. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo aplicar retención en la fuente a una compra que sea menor que este valor, 1.145.000 pesos. Aquí cumple exactamente porque es mayor a 1.145.000 pesos. Quiere decir que sí voy a aplicar retención en la fuente. 2365.40 retención por compras. ¿De qué tarifa? Entonces yo voy a aplicar la que es no declarante, porque ese señor no es responsable de IVA, 3,5%. Entonces acá, retención por compras, 3,5%. ¿Cómo aplico la retención? Cojo esta base por 3,5%. Le doy Enter y automáticamente me trae la retención de la fuente del valor que es. ¿Qué otra cuenta afecto? ¿Contra qué pago? Contra el banco o la caja. 111005. Banco Nacional. ¿Cuánto voy a pagar? Pues los 2.500 menos la retención de la fuente me da 2.412.500, que es lo que voy a pagar. Y esto me tendría que dar partida doble, sumas iguales. ¿Listo? Esta es la contabilización de una compra para cuando le compro a un no responsable de IVA. ¿Listo? Y apliqué retención en la fuente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. La empresa Ferretería Lola LTDA compra mercancía para la venta por valor de 250.000 pesos a la empresa Ferretería Nacional SAS responsable de IVA. ¿Qué tengo que identificar yo acá? Que Ferretería Lola LTDA es responsable de IVA y Nacional SAS Ferretería es responsable de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo utilizar la cuenta de IVA, la cuenta del IVA. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el IVA no está incluido. Yo no coloqué en el ejercicio que vaya incluido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo calcular el IVA. Utilizo la misma cuenta 143501 para compra de mercancías por un valor de ¿cuánto? De 250.000 pesos que aparece ahí en el ejercicio. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Llamo la cuenta 240805 que se llama IVA que cuando yo compro el IVA es descontable. ¿De qué porcentaje? Del 19% en este caso. Cojo los 250.000 y los multiplico por el 19% y eso me debe dar el valor de ¿qué? Valor del IVA. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice?
¿Qué sigue después del IVA? La retención en la fuente. ¿Debo aplicarle o no debo aplicar la retención en la fuente a este ejercicio? Entonces, qué dice el concepto? Hay que analizar cuál fue la transacción, compra de mercancía. Entonces voy a la tabla de retención, ¿sí? Y le compré a una empresa que sí es declarante de IVA, que es declarante. Entonces aquí está ese concepto, compras generales a declarantes, pero la base mínima es 1.145.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la compra es inferior por debajo de este valor, no debo aplicar retención en la fuente. En este caso, ¿qué pasa? Pues que es inferior, porque son 250.000 pesos lo que compró de mercancía. Y acá dice que la base mínima es de 1.145.000, que lo que esté por debajo de este valor no aplica retención en la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que a este ejercicio no le aplico retención en la fuente y llamo entonces la cuenta de bancos para poder pagar. Entonces bancos, ¿y cuánto le pago? 250.000 más el IVA. Sumas iguales, 297.500, 297.500. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora les voy a explicar, aquí es pago, paga, servicios, servicios, la empresa paga, la empresa paga, la empresa vende. Dice, la empresa Ferretería Lola LTDA vende mercancía a la Ferretería Manuela SAS, responsable de IVA, por valor de 2 millones de pesos en el municipio de Chía. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traernos el ejercicio, la empresa vende, acá, nos lo llevamos para allá y lo pegamos acá. Dice, la empresa es Ferretería Lola LTDA, ¿sí? Vende mercancía a la Ferretería Manuela SAS, que son responsables de IVA, ¿sí? Entonces, llamo el comprobante de contabilidad, lo traigo para acá, listo. La empresa vende mercancía. ¿Qué cuenta voy a utilizar yo? La cuenta, si yo vendo mercancía, para mí, ¿qué es eso? Un ingreso. La 4135. Venta de mercancía. La naturaleza de esta cuenta, ¿dónde es? En el crédito. Entonces, ¿por cuánto? Por 2 millones de pesos. Entonces, el IVA aquí, ¿qué pasa con el IVA? El IVA ya no sería descontable porque no es una compra, sino es una venta. Sería IVA generado. ¿Listo? Y el IVA sería del mismo 19%. Entonces, los 2 millones por el 19% me daría el valor del IVA. ¿Listo? Entonces, así registraría esto y el valor que me va a ingresar a mi a bancos, porque yo estoy vendiendo. Si yo vendo, la cuenta de mi bancos aumenta, porque el cliente me va a pagar. Ferretería Manuela me va a pagar esa venta que le estoy haciendo a ellos. ¿Qué quiere decir? Que a mi banco ingresan 2.380.000 pesos. ¿Por qué no hago retención en la fuente? Porque quien aplica retenciones es cuando uno compra. Las retenciones en la fuente se aplican a título de impuesto de industria y comercio, las aplica el que compra. En este caso, ¿qué está haciendo la del ejemplo, este ejercicio? Vendiendo mercancía. ¿Listo? Entonces, con esto ustedes se van a poder defender. ¿Qué les aconsejo yo en estos ejercicios que dice que paga computadores, bueno, aquí, paga servicio de arrendamiento del edificio administrativo por valor de 2.200.000? Entonces, primero que todo, este servicio de arrendamiento, servicios de arrendamiento, están grabados con IVA. ¿Qué les aconsejo? Vayan a los artículos del estatuto tributario que yo les envío a ustedes, que es el 468-1, 469 y 477 del estatuto tributario. Y si el servicio de arrendamiento
está excluido de IVA, no le aplicarían IVA. Pero en este caso el servicio de arrendamiento en la norma no aparece que esté excluido, o sea, está grabado con IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a pagar este servicio, tengo que llamar la cuenta del IVA. O sea, sobre esos 2.200.000 lo multiplico por el 19% y ese sería el valor del IVA. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El arriendo vale 2.200.000. Multiplico esos 2.200 por el 19%. El IVA de ese arrendamiento es de 418.000 pesos. Quiere decir que el valor total de la operación son 2.618.000 pesos. Entonces, que si ustedes pagan, están comprando, ¿sí? Ustedes en este caso aplicarían retención de la fuente. Entonces tienen que interpretar eso. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a la tabla de retención de la fuente y yo busco por acá un concepto que se adecue con el ejercicio, con la transacción, ¿sí? Entonces por acá dice arrendamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes muebles? Los que se pueden desplazar, los que yo puedo coger y movilizar. ¿Cuáles son los inmuebles? Los que no se pueden desplazar. ¿Qué quiere decir eso? Los edificios, las construcciones y edificaciones que no se pueden, usted no puede coger una casa y cambiarla de cuadra, alzarla, no. Esos son los bienes inmuebles, que los que no se pueden quitar, los que están prendidos a la tierra. Y los muebles son los que se pueden trasladar. Yo puedo alquilar, arrendar mi carro, puedo arrendarle a Pepito Pérez una máquina que es excavadora. Esos son bienes muebles. Si yo estoy pagando el servicio de arrendamiento del edificio, lo que dice el ejercicio, ¿sí? Paga inmobiliaria SAS servicio de arrendamiento, ¿sí? Del edificio administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si le pago inmobiliaria SAS es responsable. ¿Qué quiere decir eso? Que es declarante. Acá dice que para el arrendamiento de bienes inmuebles para los declarantes, la base mínima es 1.145.000. Sobre este valor hacia arriba aplico retención. Sobre este valor hacia abajo no aplico retención. ¿Y cuál es el porcentaje? 3,5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a contabilizar ese ejercicio. Dice que voy a utilizar 5120, buscan la cuenta de arrendamientos, donde registro ese valor del arriendo aquí en el débito, porque es naturaleza débito, 2.200.000, ¿sí? El IVA que en este caso, ¿qué es? El IVA es descontable porque no es una venta, es algo que yo estoy pagando, que la empresa no la está pagando, la ferretería. IVA descontable, ¿de qué valor? Del 19%, ¿sí? Y voy a aplicar retención en la fuente, ¿sí? 2365, retención en la fuente por arrendamientos de bienes inmuebles, porque esa edificación no la puedo poner de un lado a otro. ¿Cuánto aplico? Lo que dice la tabla para la persona declarante. Sobre la base, no con el IVA, solo la base, multiplico por 3,5, que es lo que me dice la tabla. Aquí la tabla dice, para arrendamiento de bienes inmuebles, aplica el 3,5 y la base mínima es esto. Entonces, como cumple, ¿sí? Porque son 2.200, están por encima de 1.145, que es la base mínima. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aplico retención del 3,5 y la cuenta de bancos, como yo voy a pagar, sería la base más el IVA menos la retención. Eso me da que sumas iguales partida doble. Analicen cada uno de los ejercicios e identifiquen si aplica retención en la fuente de acuerdo a estos conceptos que aparecen acá. ¿Listo, chicos? Entonces, con esto ya creo que ustedes van a poder desempeñarse más en esos ejercicios. Bueno, gracias por su atención.